Continuando con la descripción fenomenológica de la función renal, en este tercer video de la cuarta sesión abordaremos aspectos de las aplicaciones del concepto de depuración renal para medir la función renal. Bien, si esta figura representa al riñón en su totalidad, resulta que si una sustancia se filtra libremente, pero no se reabsorbe y no se secreta, entonces la depuración renal de dicha sustancia permite medir la filtración glomerular. Asumiendo que el flujo plasmático renal fuera del orden de unos 600 mililitros por minuto y que la concentración plasmática de una sustancia exógena que fuera manejada de esta manera por el riñón fuera de 0.1 miligramos por mililitro, entonces lo que ingresaría por minuto al riñón o a los riñones sería 60 miligramos por minuto. De esos 60 miligramos por minuto, una parte de ellos se filtraría libremente. Vamos a decir que se filtrarán 12 miligramos por minuto. Y si esta sustancia, como decíamos, no es reabsorbida y no es secretada, entonces la cantidad que se excreta será la misma que la cantidad que se filtra. Si ahora procedemos a obtener la depuración renal de esta sustancia, que es igual a la concentración plasmática, a la excreción urinaria dividida entre la concentración plasmática, entonces tendremos que la depuración de esta sustancia será de 120 mililitros por minuto. Esto significa que la depuración de una sustancia que se filtra, no se reabsorbe y no se secreta, será de 120 mililitros, que es la cantidad de plasma al cual se le extrae todo el soluto en cuestión para explicar su aparición en la orina en la misma unidad de tiempo. Es decir, que estos 12 miligramos derivaron solamente de una sola fuente, que fue la filtración glomerular. De manera entonces que la depuración de una sustancia que se comporta de esa manera, que es la inulina, es un estimador de la filtración glomerular. De hecho, es el estándar de oro para cualquier otro método que mida la filtración glomerular. La inulina es una sustancia exógena con un peso molecular de 5200, es un polisacárido de la fructosa extraído de las alcachofas. Ya decíamos, se filtra libremente, no se reabsorbe y no se secreta, no se une a proteínas plasmáticas, no es sintetizada ni destruida en los túbulos y es fisiológicamente inerte, es decir, no produce ningún efecto sobre el sistema. Otras sustancias que son manejadas de manera parecida por el riñón a la inulina, pues es el yodo talamato, la vitamina B12, el ácido etilendiamino tetracético, que es un anticoagulante, o el manitol. Cualquiera de estas sustancias, la depuración de cualquiera de estas sustancias permitiría medir la filtración glomerular, dado que son manejadas de manera semejante a la inulina. La depuración de inulina, entonces, es un marcador de referencia para estudiar el manejo renal de otras sustancias, como veremos más tarde. Cabe decir que la inulina es también un marcador para medir el volumen líquido-celular, solamente que la utilización de inulina en aquel contexto es en el contexto de el principio de dilución, en el cual nos permite medir el volumen líquido-celular sabiendo la masa que se inyecta al volumen y la concentración que se obtiene una vez que se alcanza el equilibrio. Esto es diferente a la depuración de inulina, que es el cociente entre la excreción urinaria de inulina dividido por la concentración plasmática. Una sustancia que es manejada de manera parecida a la inulina es la creatinina. La creatinina es una sustancia endógena, libremente filtrable, que no se reabsorbe. Sin embargo, a diferencia de la inulina, es secretada por el tubo proximal. Esto está
esta secreción está en función de la concentración de creatinina plasmática, por un mecanismo que describiremos más tarde, que es el mecanismo de cationes orgánicos, que es un mecanismo saturable. Bien. Dada esta circunstancia, si nosotros entonces observamos la depuración de creatinina, que sabemos que es la excreción urinaria de creatinina dividida entre la concentración plasmática, el hecho de que esta sustancia sea secretada haría que el numerador de esta ecuación aumentara, de suerte entonces que la depuración de creatinina tendería a sobreestimar o ser mayor que la depuración de inulina, porque la sustancia, aparte de filtrarse, es secretada y por lo tanto su depuración será mayor que la depuración de inulina. Sin embargo, la reacción que se utiliza para medir la creatinina, que es la reacción de Jaffe, detecta a nivel plasmático una sustancia que no es creatinina, pero que reacciona con el reactivo de Jaffe y por lo tanto genera un cromógeno. Afortunadamente, se da la circunstancia de que la cantidad de creatinina que es secretada en el tubo proximal anda en el orden de un 11% de la carga filtrada, aproximadamente. Y resulta que el cromógeno que se detecta en plasma y que no es creatinina, también es aproximadamente del 11% del valor de la concentración plasmática. De manera que este hecho fortuito hace que si existe una secreción del 11% y la concentración plasmática también incrementa en 11%, en ambos casos está aumentando tanto el numerador como el denominador, de suerte entonces que la depuración de creatinina viene a ser aproximadamente igual a la depuración de inulina. De hecho, desde el punto de vista clínico, la depuración de creatinina se considera una variable que es semejante a la depuración de inulina y por lo tanto es un marcador de la filtración glomerular. Cabe decir que la creatinina, que es una sustancia endógena, ingresa al sistema, primero porque se produce y segundo porque se ingiere carne cocida y la carne contiene creatinina. La producción de creatinina es función del contenido corporal de creatina, la cual es a su vez función de la creatina en la dieta, de la ingesta de arginina, glicina y metionina, de la masa muscular y que es la masa magra. Bien, esta figura muestra la relación que existe entre la depuración de inulina o la filtración glomerular o la depuración de creatinina y la concentración plasmática de creatinina. De hecho, la revisamos en el video anterior para señalar que cuando la depuración de una sustancia disminuye, su concentración plasmática tiende a aumentar. Y la traigo aquí porque si nosotros consideráramos a la depuración de inulina o la depuración de creatinina como un marcador de la filtración glomerular, habitualmente este valor de depuración de inulina o de creatinina andaría en el orden de 120 mililitros por minuto. Eso sería en condiciones normales y es el valor de la filtración glomerular. Dada esta relación inversa curvilínea, es importante hacer ver el hecho de que si yo reduzco en 50% la depuración de creatinina, es decir, reduzco a la mitad la capacidad funcional renal, esto hace que la concentración de creatinina suba de 1 a 2. Y esto, que podría parecer un incremento insignificante, realmente es algo que debe alertar al médico, porque el hecho de que la creatinina sérica
aumente de 1 a 2 miligramos por decilitro, lo que está significando en términos de capacidad funcional renal es que la capacidad funcional renal se ha reducido a la mitad. Entonces, es importante no considerar que un incremento de solamente 1 miligramo sea algo insignificante en este contexto, porque eso, insisto, significa que la mitad de las nefronas se han perdido. Actualmente, ahora se utiliza un sistema de ecuaciones para estimar la filtración glomerular. Es un sistema es un conjunto de ecuaciones que han sido obtenidas por diferentes autores o grupos de investigación con el objeto de poder estimar la filtración glomerular a partir de conocer la concentración de creatinina en plasma. Este concepto asume que en la evolución de la enfermedad renal, la excreción urinaria de creatinina en principio es constante, lo cual no es estrictamente cierto. De hecho, lo que se sabe es que en la insuficiencia renal y conforme la función renal va disminuyendo, la excreción de creatinina se va reduciendo. No obstante ello, el uso de estas ecuaciones ha ganado cierta popularidad por el hecho de que reduce la necesidad de que el paciente tenga que colectar su orina durante 24 horas para poder realizar una depuración de creatinina. Las ecuaciones más frecuentemente usadas son las de Creutzfeldt-Gault, la MDRD, que es el acrónimo de Modification of the Diet in Renal Disease Study, y luego la CKD-EPI, que es Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Cada una de estas ecuaciones han sido derivadas utilizando procedimientos estadísticos en los cuales pues se toma, dependiendo de la ecuación, diferentes variables predictoras, como pueden ser la raza, el sexo, en principio, si es mujer o si es hombre, de manera entonces que de estas tres ecuaciones, la que ha ganado más popularidad en años recientes es CKD-EPI, por la razón de que permite estimar la filtración glomerular en condiciones en las que la filtración glomerular es mayor de 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados de superficie corporal. Estas ecuaciones han sido validadas, especialmente la última, han tenido validación interna y externa, de manera que será frecuente en su práctica clínica que se les pida a ustedes que estimen la filtración glomerular basado en estos parámetros de raza, sexo, edad, y entonces definir si un sujeto en un momento dado cuál sería su filtración glomerular estimada. Bien. Otra aplicación del concepto de depuración es el usar este concepto para medir el flujo plasmático renal. Si tuviéramos una sustancia, en principio, que se filtrara libremente, por una parte, segundo, que no se reabsorbiera, y tercero, que fuera secretada por el túbulo renal de manera que su extracción renal fuera del 100%, es decir, que no apareciera nada de esta sustancia en el lado venoso, ello permitiría medir el flujo plasmático renal total.
Asumiendo que nosotros no conocemos la magnitud del flujo plasmático renal total y que esta sustancia tuviera una concentración en plasma de 1 miligramo por mililitro, y encontráramos que esta sustancia se filtrara libremente, entonces la cantidad que se filtraría pues, sería 12 miligramos por minuto. Si de esta cantidad que ingresa, 12 se filtran y por otra parte no aparece nada en el lado venoso, eso significaría que 48 miligramos por minuto de esta sustancia se habrían secretado. De suerte entonces que si sumamos estos 12 miligramos a estos 48, lo que nosotros estaríamos excretando serían 60 miligramos por minuto. Y si esta excreción, bajo la consideración de que no aparece nada en la orina, entonces la depuración renal de esta sustancia, permitiría conocer el flujo plasmático renal total o verdadero. Sin embargo, no existe ninguna sustancia con dichas características. Bien. Sin embargo, hay una sustancia que es el ácido paraminohipúrico, que es una sustancia exógena que se filtra libremente y no se reabsorbe, que es secretado por el tubo proximal por el mecanismo de aniones orgánicos, que es un mecanismo saturable, de manera que su depuración es elevada a concentraciones plasmáticas bajas y cuya extracción no es del 100%, pero es muy cercana a ello. La extracción se refiere a la diferencia arteriovenosa de paraminohipurato dividido entre la concentración arterial y su extracción es del 90-92%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 moléculas que ingresan al riñón de esta sustancia, del 90-92% son eliminadas por el riñón. Uno de los problemas con esta técnica es que entonces se requiere que se tomen muestras en la vena renal para poder calcular la extracción arteriovenosa. Y esto pues, es un procedimiento invasivo y entonces lo vuelve impráctico para su uso clínico. Otra ventaja que tiene el ácido paraminohipúrico es que no se une a proteínas plasmáticas, no es sintetizado ni destruido por los túbulos y fisiológicamente inerte. De manera entonces que la depuración de paraminohipurato tal, sin utilizar la extracción de paraminohipurato, mide lo que se conoce como el flujo plasmático renal efectivo, FPRE. Se le denomina efectivo porque mide el flujo plasmático que va a aquellas zonas del riñón que extraen el paraminohipurato. Y las zonas que extraen el paraminohipurato solo es el tubo proximal y solo es la corteza. De manera entonces que en principio la depuración de paraminohipurato mide el flujo plasmático renal que va esencialmente a la corteza. De manera que no permite conocer el flujo plasmático renal total porque no logra detectar o medir el flujo plasmático que va a la médula y a las zonas perirrenales. Para obtener entonces el flujo plasmático renal total o verdadero, es menester entonces que al flujo plasmático renal efectivo que se obtiene a través de la depuración de paraminohipurato se divida entre la extracción de paraminohipurato. Esta extracción de paraminohipurato, como ya decíamos, no es otra cosa más que la diferencia de concentración arteriovenosa dividida entre la concentración arterial, y de esta manera entonces esto nos permite obtener el flujo plasmático renal verdadero. Y teniendo el flujo plasmático renal verdadero se puede obtener el flujo plasmático renal total, sabiendo que el flujo sanguíneo renal total, sabiendo que el flujo sanguíneo renal total es igual al flujo plasmático dividido entre 1 menos el hematocrito, que ya habíamos visto que esto representa 1 menos hematocrito la fracción plasmática. Bien, para que las técnicas de depuración renal, ya sea la dinulina o la de paraminohipurato, sean válidas para medir filtración glomerular o flujo plasmático respectivamente, es menester que estas variables estén en estado estable. ¿Qué significa ello? Significa que si la filtración glomerular o el flujo está teniendo variaciones importantes en el tiempo, estas técnicas
no permiten obtener valores confiables de estos parámetros. Así entonces no sirve para medir cambios fásicos o rápidos en la filtración glomerular o en el flujo plasmático renal, sino solamente permite medir la filtración glomerular o el flujo plasmático en condiciones de estado estable. No obstante ello, constituyen los estándares de oro contra los cuales se compara cualquier nuevo método que se invente para medir la filtración glomerular o el flujo plasmático renal.